Hola hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarlos, poder estar con ustedes nuevamente en esta nueva lección. Y como ven, estoy aquí con un tapabocas, estoy aquí en el templo. Venimos como iglesia a adorar el nombre del Señor. Ya teníamos tiempo de no reunirnos y la verdad que es un privilegio para nosotros poder congregarnos y poder estar delante de la presencia del Señor y poder compartir con nuestros hermanos. Como ustedes recordarán, esta es la lección número 13 y en esta lección vamos a estar hablando sobre la adoración y el tema es alabanza y adoración a Dios. Vamos a estar meditando en los Salmos 149 y 150. Y es que es muy importante que recordemos que los Salmos son poesía. Lo consiguiente contienen un lenguaje simbólico y metafórico. Asimismo, estos Salmos son las palabras elegidas de Dios. En ellos se expresa alabanza, fe humana, depresión, dudas, desesperación, y nos provee un rico lenguaje para saber a dirigirnos a Dios. Un punto muy importante a destacar es que la alabanza era parte de la celebración semanal tradicional en la vida religiosa de los tiempos antiguos. Y qué coincidencia que hoy estoy aquí en la iglesia, estoy en el templo y estamos alabando como pueblo el nombre del Señor, estamos glorificando, estamos exaltando, estamos compartiendo. Y es un tiempo muy bonito porque teníamos tiempo de no poder hacerlo, teníamos tiempo de no poder estar en el templo, de poder compartir con los hermanos, y la verdad que hasta causa nostalgia y le damos gracias a Dios por ese privilegio que nos da. Entonces, a través de esta lección vamos a estar viendo 3 puntos muy importantes refiriéndonos a lo que es la alabanza y la adoración. Y a través de estos 3 puntos vamos a aprender de una manera más detallada cómo debemos de alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Ok, ya estamos en la casa de nuevo. Retomando la lección, el primer punto dice: alabemos a Dios todo su pueblo. Y es que en primer lugar vemos que en el Salmo 145 se llama la alabanza a Dios. Y no solamente se llama alabar a Dios, se llama alabar a Dios en la congregación, dice. O sea, que sean dicho, o sea, se canten cánticos nuevos. Y es como que nosotros vengamos y hace referencia de que no solamente es cantar, no solamente se refiere a uno, no solamente se refiere a dos, sino que se refiere a todo el pueblo que cante, ¿verdad? Y la segunda parte del Salmo dice que su alabanza sea en la congregación de los santos. Y es que entendemos de que el centro de la alabanza es Dios. Y el foco de la alabanza es Dios siempre. Entonces también debemos tomar en cuenta de que el salmista dice que la adoración sea en la congregación de los santos, o sea, de esos fieles que le alaban, de esas personas que han decidido llegar al templo y vienen a adorar al Señor. Los israelitas, ellos en esa época, ellos se reunían en el templo y cantaban estos salmos para alabar y adorar a Dios, pero los cantaban de una manera no solamente repetitiva, sino que por eso dice el salmista: canten cántico nuevo. Y es que cuando se refiere a cantar cántico nuevo es a cantar con palabras que salen de nuestra boca, cantar con ese sentimiento que sale de nosotros, de nuestro corazón, que sale de lo más profundo de las palabras que nosotros queremos decirle a Dios. Entonces a eso se refiere. ¿Por qué? Porque para los israelitas, cuando se reunían en el templo, esa adoración, el centro de la adoración siempre era Dios. El foco de toda la adoración, de toda la alabanza, siempre era Dios para ellos. Entonces, para ellos era muy importante. Hay una frase que dice un escritor muy famoso, Wilfredo Canales, y dice que cuando nuestra adoración no tiene como centro a Dios, dice que adquieren prioridad nuestros gustos, nuestros placeres, nuestros intereses, todo lo que nos hace sentirnos bien a nosotros mismos. Entonces buscamos como complacer a nosotros. Entonces es muy acertada esta frase, porque cuando nosotros nos reunimos en el templo a adorar y alabar al Señor, no debemos ir pensando en nosotros, no debemos ir pensando en que cómo me voy a sentir, cómo voy a regresar, qué sentimientos voy a tener, o sea, que tan bien me voy a sentir, sino que debemos ir enfocados en que Dios es el centro de esa alabanza y de esa adoración, porque yo voy a buscar a Dios, yo voy a buscar su presencia, yo voy a humillar mi corazón delante de la presencia de Dios, y el motivo de ese momento de congregarnos es el centro, o sea, el centro de la oración es nuestro Dios.
el foco es nuestro Dios, no somos nosotros. Y muchas veces como que nos equivocamos y pensamos equivocadamente de que nosotros somos el centro, de que nosotros debemos sentirnos bien. Y no, nosotros debemos ir con un sentimiento de agradecimiento hacia Dios. Y en medio de esa alabanza nosotros expresamos eso que sentimos, esa gratitud. Entonces eso hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se acercaba al templo y adoraba a Dios con libertad, porque esa adoración, esa alabanza reflejaba esa seguridad que tenían en Dios, esa confianza que tenían en su Dios. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. En tercer lugar, vemos que la adoración representa un sentimiento, una emoción que transmite el salmo, o sea, transmite alegría, transmite confianza, y esa confianza es en el Dios Todopoderoso. Y es que hay que tomar en cuenta algo, hermanos. Hace un tiempo nosotros, ya metiendo un poco nuestro contexto, estábamos yendo a la iglesia, ya eso el año pasado, estábamos yendo a la iglesia y muchos no valorábamos eso. Estoy hablando en general y me estoy incluyendo ahí, ¿verdad? Muchos tal vez no valorábamos eso, el que teníamos la oportunidad de poder congregarnos, de poder reunirnos, de poder compartir los unos con los otros, de poder ir al templo con toda la libertad y poder inclinar nuestro rostro, humillarnos, arrodillarnos ahí mismo en el altar. Y muchos no valorábamos eso, no valorábamos el compartir con nuestros hermanos, tomar una tacita de café, quedarnos ahí al almuerzo, o solamente hablar, compartir. No se valoraba eso, no se valoraba el ir a la iglesia, el congregarnos. Se nos llamaba, se nos motivaba a congregarnos y muchas veces no íbamos. Cualquier cosa era muy más importante que el deseo de congregarnos. El cansancio nos ganaba, otras prioridades nos hacían que nosotros no fuéramos a la iglesia. Entonces, ahora que tenemos esa limitante de poder asistir, estos meses que han pasado, que hemos tenido esa limitante, muchos nos ha pasado de que deseamos estar en el templo, que ya deseamos ver a nuestros hermanos, que estamos estresados, angustiados por estar encerrados y estamos esperando de que los templos se abran para poder congregarnos. ¿Por qué? Porque deseamos ese compartir. Entonces, muchas veces lo que se tiene en comodidad, no lo valoramos, y cuando llegamos a no tenerlo, ahí es cuando lo valoramos. Entonces no esperemos a tener que pasar por eso de que se nos quite algo para poder valorarlo. Valoremos la oportunidad que nos da Dios de poder acercarnos a su presencia, de poder congregarnos, de poder reunirnos. Hoy en día ya se está reabriendo poco a poco, ¿verdad? Y tenemos la dicha de poder reunirnos, de poder llegar al templo. Casualmente ya abrimos, ya estamos en nuestro primer culto y me da gusto, a mí me da gusto ver a los hermanos, poder compartir con ellos. O sea, tal vez no podemos abrazarnos, no podemos estar ahí tocándonos, pero podemos compartir, y eso es muy importante. Eso nos permite volver a tener ese deseo de poder seguir adelante, ¿verdad? Saber de que Dios nos ha dado la oportunidad, nos ha dado este tiempo para reflexionar, para aprender y para crecer. Entonces, gracias a Dios que nos ha permitido a nosotros poder tener esa oportunidad, ¿verdad?, de congregarnos, y damos gracias a Dios por eso. Entonces, muy importante, los salmos nos enseñan lo importante que es adorar a Dios en medio de su pueblo, en la congregación, alabarlo, expresar lo que sentimos, y eso es muy importante, expresar ese agradecimiento que tenemos. Y este sería el primer punto. Ok, el segundo punto, hermanos, es alabar a Dios por lo que Él es y hace. Eso está en el Salmo 150, entre el versículo 1 y el versículo 2. Y es que nos damos cuenta que el salmista resalta 3 puntos muy importantes aquí en cuanto a cómo se debe alabar a Dios. Y también hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta, es que nosotros los seres humanos fuimos creados para alabar a Dios. Fuimos creados para alabarle y para adorar a Dios. Por eso nosotros los seres humanos sentimos esa necesidad de hacerlo, porque está en nosotros. O sea, es algo que nos nace, es algo que nosotros tenemos ahí, de que nosotros sentimos esa necesidad de alabar a Dios. Por eso vemos que en distintas culturas, en distintos países, a nivel mundial, existen muchas religiones a nivel mundial. ¿Por qué? Porque existe esa necesidad. Siempre el ser humano está inclinado a alabar y adorar a Dios. O sea, y no siempre, todas las religiones no adoran al mismo Dios.
pero sí sienten esa necesidad de alabar a un ser supremo. Entonces el salmista hace referencia a esto, hace referencia a su pueblo, ¿verdad? A su pueblo, al pueblo de Israel, de que deben alabar a Dios por lo que Él es. Y el salmista empieza diciendo de que nosotros de su pueblo debe alabar a Dios por su poder, por sus proezas. Y es que nosotros vemos que el pueblo de Israel tenía, o sea, lo vemos ahora en la Biblia, que el pueblo de Israel tenía suficientes, no sé, o Dios tenía suficientes méritos para que el pueblo de Israel viera la grandeza de su poder, las cosas que Dios había hecho en sus vidas, cómo Dios los había librado del pueblo de Egipto, cómo Dios los había librado de la mano del faraón. Y Dios los había librado de, o sea, mostrando su poder, mostrando su grandeza, mostrando su poder a través de las 10 plagas, mostrando su poder a través de toda circunstancia que iba pasando en ese proceso de liberación del pueblo. Cómo Dios usó a Moisés de una manera sobrenatural, cómo Dios le permitió a Moisés tener esa autoridad que venía de parte de Dios para poder librar a su pueblo. Y vemos también de que como cuando ellos salen del pueblo de Egipto, vemos que en el camino Dios los iba cuidando. Si nos damos cuenta y leemos la Biblia, nos damos cuenta de que en el transcurso de que ellos iban en el desierto, dice que una columna de fuego, dice que en la noche resplandecía donde ellos caminaban, donde ellos descansaban. Entonces, y también durante el día una nube los cubría. Vemos cómo Dios los alimentó, cómo Dios les dio agua, cómo les dio alimento. O sea, vemos el poder de Dios manifestado en el pueblo de Israel. Entonces, por eso ellos mencionan estos salmos, David menciona estos salmos haciendo referencia de que se debe alabar a Dios por su poder, por todo lo que ha hecho en la vida del pueblo de Israel, por sus proezas. Pero también dice que debemos alabarlo por sus maravillas, o sea, por las maravillas que Dios ha hecho. Y nos damos cuenta de que en el pueblo de Israel había hecho muchas maravillas. Pero si nosotros nos venimos a nuestro contexto y empezamos a analizar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, o sea, nos damos cuenta de que Dios ha hecho cosas grandes en nosotros, cosas maravillosas, como Dios nos ha rescatado de las manos de Satanás y nos ha traído a su reino, nos ha permitido estar dentro de su reino a través del sacrificio de Jesucristo, cómo nos ha perdonado nuestros pecados, cómo nos ha librado de tantos peligros, de tantas cosas, y nos ha sanado de muchas enfermedades. O sea, vemos el poder de Dios manifestado en todo eso. Vemos el poder de Dios y la grandeza de Dios y sus maravillas reflejadas en nuestras vidas también, así mismo como en el pueblo de Israel. Entonces, tenemos mucho por qué alabar a Dios, tenemos mucho por qué darle la honra y por qué darle la gloria. Dice que también debemos alabarlo por su gloria y por su majestad. Dice que debemos alabarlo conforme a la inmensidad de su grandeza. Dice que su grandeza es tan grande de que nosotros debemos adorarlo, debemos de glorificarle, debemos de darle todo el honor, debemos de darle todo el reconocimiento. Pero hay algo muy importante, que nosotros podemos alabarlo, podemos adorarlo, pero eso nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Entonces nos damos cuenta de que nuestra oración nuestra oración es fundamental, porque nosotros normalmente no solamente lo adoramos a Dios a través de lo que es la música, a través de cantar, sino que lo adoramos a través de un estilo de vida de nosotros. Todo nuestro ser alaba al Señor. Todo nuestro ser constantemente está dando la honra y la gloria a Dios. Entonces, aunque no sea suficiente, aunque nosotros fuimos creados para alabar y glorificar el nombre de Dios, pero aunque no sea suficiente, nosotros debemos de esforzarnos por siempre darle la honra y la gloria a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que Él hace constantemente y lo que seguirá haciendo, porque siempre está haciendo cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, donde sea que nosotros andemos, nuestro trabajo, siempre nos está bendiciendo. Entonces debemos de tomar en cuenta esto, debemos alabar a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace en nuestras vidas. Ok, este es el tercer punto. El tercer punto lleva por nombre alabad a Dios con todo instrumento, y ese es referencia al versículo 150 del capítulo 150, el versículo 3 al 5. Y es que en esta sección vamos a hablar no solamente de la música, sino vamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver con que la música es importante, sí, en la hora de la alabanza y la adoración en el templo, pero la verdadera alabanza y la adoración somos los que la
implementamos, somos aquellos que cantamos, somos aquellos que alabamos y adoramos al Señor. O sea que los importantes no son los instrumentos, sino somos nosotros para Dios. De acuerdo a algunos comentaristas, dice que la música era determinante en el pueblo de Israel. Para ellos era muy importante porque era parte del culto, ¿verdad? Al igual como es importante para nosotros ahora, en este tiempo. Pero digamos, en ese tiempo la música iba acompañada, o acompañaba ciertos ritos que hacía el pueblo de Israel. Que esos ritos habían sido establecidos por Dios, eran mandados de que se hicieran en cada uno de los, por decirlo así, cultos que tenía el pueblo de Israel. Debía hacer esos ciertos ritos y la música era determinante en esos ritos. Entonces la música acompañaba, era un acompañamiento en todos esos ritos. Entonces hay algo muy importante, que aparte de los que participaban, que eran los que servían, también los que podían participar de ese tiempo de música eran específicamente los hombres. Las mujeres no tenían acceso a ese tipo de podemos decir, este tiempo de alabanza y oración en cuanto a la música. Pero si nos vemos ahora en este tiempo, en nuestro contexto, vemos que el sacrificio de Jesús vino a cambiar todo eso, vino a cambiar de una manera drástica ese pensamiento, esa mentalidad, porque ahora no solamente los hombres pueden alabar y glorificar a Dios, sino que también lo puede hacer la mujer, porque en aquel tiempo era excluida. Ahora lo podemos hacer todos, y ya no solamente como en el tiempo que ellos pensaban en su tiempo, de que solamente se podía adorar en Jerusalén, sino que ahora podemos adorar a Dios en todo lugar, donde sea que estemos. Dice que donde 2 o 3 estén en su nombre, ahí está su presencia. Entonces, recordemos aquella aclaración que Dios le hace a la mujer, Jesús le hace a la mujer samaritana, y le dice que, porque él hace una pregunta, ¿dónde se debe adorar? Y Jesús le dice, ya no será ni en Jerusalén ni en este monte, sino que será donde sea. O sea, él le da a entender de que se puede adorar a Dios donde sea que estemos. Entonces, y son aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, son aquellos que Dios va a recibir su adoración, porque Dios se agrada de eso, una adoración genuina, una alabanza genuina. Entonces no solamente es el instrumento, o sea, no solamente es aquello con lo que se rinde culto a Dios, sino aquello que se utiliza, sino que son quienes lo utilizan. Entonces Dios recibe esa alabanza y esa adoración de aquellos que son los que le adoran, y no simplemente los instrumentos, ¿verdad? Entonces la música es algo que une a los creyentes. La música siempre en cada culto que se hace debe ir dirigida a Dios. Siempre ha tenido que ser así, o sea, siempre es así y tiene que ser así. La música une a la congregación, permite que haya comunión, permite que todo el pueblo en conjunto se adore al Señor, alabe al Señor. Entonces la música transmite valores. Y esos valores que son determinantes en la vida de los creyentes. Por ejemplo, uno de los valores es que la música o lo que cantamos promueve el vivir en comunión con Dios, promueve esa relación con Dios. Ahora la música a través del tiempo ha ido cambiando, ha ido variando. O sea, ahora en día hay muchos géneros, hay muchos gustos, muchas maneras de tocar muchas canciones. Hay muchos artistas, muchos hombres que cantan, muchas mujeres, y todos tienen su manera de hacerlo, todos tienen su manera de alabar y honrar el nombre del Señor. Pero la alabanza a través de la música debe llevar ciertas guías, ciertas cosas que nos incitan o nos motivan a alabar al Señor. Sí, también que nos motiven a unirnos como iglesia, a cantarle, a bendecir su nombre, también que nos motiven a servirle, que exalten el nombre del Señor en todo momento. Entonces, así como los cristianos vivimos en una lucha de valores, por eso la música nos debe llevar a la acción. O sea, la música nos debe llevar a la acción de cumplir estas cosas, ¿verdad? De vivir en comunión, de servir, de todo el tiempo querer estar haciendo lo bueno delante del Señor, querer ser santificados, estar siendo purificados, pedir perdón si nos equivocamos. Entonces, todo eso, o sea, estamos en una lucha de valores y la música nos debe llevar a cumplir esos valores, ¿verdad? Nos debe llevar a la acción de poder cumplir todo lo que cantamos. Entonces es muy importante todo esto. Entonces el Salmo 149 y el 150 nos hace una invitación a que le alabemos y le adoremos al Señor en el templo donde estamos, donde sea que nosotros estemos, sea en el templo, sea en nuestras casas, sea en la escuela, en el trabajo, donde sea que nosotros estemos, nosotros podemos alabar al Señor,
podemos exaltarle, pero a través de nuestra actitud, a través de lo que hacemos. Dice que Dios no desprecia un corazón contrito, humillado, Él nunca lo desprecia. Pero más a los altivos Él sí los desprecia, a los que son orgullosos Él los desprecia. Entonces, aquellos corazones que son humildes Dios no los desprecia nunca. Entonces, estos salmos, el 149, el 150, hacen una mención muy importante e invita a todo ser vivo a alabar el nombre del Señor, porque Él es el único que merece ser exaltado. Ok, ya como conclusión, hermanos, esta lección nos ha dejado una enseñanza muy importante, y es la importancia de la alabanza y la oración en la iglesia. De que esta manera nosotros hemos aprendido de que es determinante la manera en que nosotros alabamos y exaltamos el nombre del Señor, y que no es a través solamente, o lo importante no solamente son los instrumentos, sino que somos nosotros con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de vivir diaria, con ese ejemplo, con ese testimonio, es que nosotros le damos la mayor alabanza y la mejor adoración a Dios. Así que no se olviden, denle en compartir a este video, síganos en YouTube, estamos en YouTube, denle compartir, denle pulgar arriba, toque la campanita para que más personas nos sigan viendo estos videos, ¿verdad? Dios les bendiga.